Todo mundo me ve como la esposa perfecta del hombre perfecto. Cuando bajo de la camioneta en el fraccionamiento, las vecinas saludan con esa sonrisa educada que en realidad es envidia pura. Miran mi ropa, miran mi cabello, miran mis uñas y piensan que siempre fui así, que nací en cuna de oro, que nunca supe lo que es contar monedas para el camión. Mi esposo es dueño de una constructora y de 3 tiendas de materiales para construcción. Vivimos en una casa de 6 recámaras en un fraccionamiento privado, con alberca climatizada, jardín con pasto real y cochera para 3 carros. Mis 2 hijos van a la mejor escuela privada de la zona. Tengo un vestidor que es más grande que el departamento donde viví antes de casarme. Suena bonito, ¿verdad? Pero nadie sabe lo que vive dentro de mi casa. Nadie sabe lo que yo he visto, lo que yo escucho cuando todos duermen, lo que yo hago cada martes de madrugada cuando la casa entera huele a copal y el aire se pone frío sin razón. Hay algo aquí adentro que no es humano, y yo convivo con eso todos los días de mi vida. Nunca le conté esto a nadie, ni a mi mamá, ni a mis amigas, ni al padre de la parroquia, ni a la señora que me lee las cartas. Hay algo que vi en el sótano de mi casa una madrugada que llevo encerrado en el pecho desde hace años. Ni a mi esposo le dije, ni a Dios, porque ya no sé si Dios escucha a alguien que vive como yo vivo. Pero ya me cansé de guardar esto. Me cansé de sonreír en las fiestas de 15 años fingiendo que todo está bien. Me cansé de mirarme al espejo y tragarme lo que sé. Entonces lo voy a contar todo, desde el principio, porque si no se lo cuento a alguien ahora, me voy a volver loca. Y si me estás escuchando, necesito que te quedes hasta el final, porque al final vas a entender por qué no me arrepiento. Me llamo Esperanza Morales. Mi esposo se llama Gerardo Chávez, y esta historia empieza en la época en que no teníamos nada, absolutamente nada. Para que entiendas lo que tenemos hoy, necesitas saber lo que vivimos antes, porque fue en el fondo del pozo donde todo cambió. Gerardo era albañil, ayudante de albañil, para ser exacta. Ni siquiera era maestro de obra. Era el que cargaba los bultos de cemento, el que subía las cubetas de mezcla por la escalera, el que llegaba a la casa con las manos reventadas y la espalda tronada. Ganaba 3,500 pesos a la quincena, 3,500 pesos para mantener a una familia de 4 en Ecatepec, Estado de México. Si tú conoces Ecatepec, ya sabes lo que eso significa. Yo trabajaba en una tortillería, de las de barrio, de las que tienen el comal caliente desde las 5 de la mañana y no paran hasta las 8 de la noche. Hacía tortillas, despachaba a la gente, limpiaba el local, cerraba la caja. Mi patrona, doña Amalia, me pagaba 1,800 pesos a la quincena y 1 kilo de tortillas diario. Ese kilo de tortillas muchas veces era lo único seguro que mis hijos iban a comer en el día. Vivíamos en un departamento de 2 cuartos en una unidad habitacional que se estaba cayendo a pedazos. Las paredes tenían grietas del temblor del 17. El baño tenía una fuga que nunca se arregló y que hacía que el piso siempre estuviera mojado. La estufa era de las viejitas, de las que hay que prender con cerillo, porque la chispa ya no servía. Y para completar el cuadro, la suegra vivía con nosotros. Doña Consuelo. Una mujer que tenía el don de hacerte sentir miserable con una sola mirada. Doña Consuelo dormía en la sala, en un sillón que ya no tenía resortes, pero mandaba en toda la casa como si fuera la dueña. Controlaba lo que yo cocinaba, cuánto gas usaba, cuánto tiempo tardaba en el baño. Cierra la llave, muchacha, el recibo va a llegar carísimo. Y por las noches, cuando creía que yo no escuchaba, le decía a Gerardo: esa mujer te hundió, hijo. Pudiste haberte casado con la hija de la comadre Lupita, que esa sí tenía oficio. Mis 2 hijos eran chiquitos. El mayor tenía 5 años y el menor
3. El mayor tenía un problema de asma que se le activaba cada que cambiaba el clima. Se despertaba de madrugada tosiendo, con el pecho silbando, y yo corría a la cocina a hervir agua con eucalipto mientras Gerardo se quedaba parado en la puerta del cuarto con esa cara de hombre que se siente inútil. El inhalador costaba 250 pesos. No teníamos 250 pesos. Me acuerdo de una noche que me quedé contando monedas en la parada del camión. Monedas de 50 centavos, de 1 peso, que juntaba en el fondo de la bolsa durante la semana. Parada ahí, en la banqueta, a las 6 de la mañana con frío, contando monedas en la palma de la mano para ver si me alcanzaba para el pasaje. Y cuando no alcanzaba, me iba caminando. 45 minutos a pie por calles sin banqueta, sin alumbrado, con miedo de que me asaltaran. Esa era mi vida. Y había un detalle que en esa época yo no entendía. Gerardo, cuando regresaba del trabajo por las noches, pasaba por un cruce de caminos de terracería que estaba cerca del Panteón Municipal. Era un cruce de 2 calles sin pavimentar, al final de la colonia, donde no había poste de luz, no había casa cerca, solo terrenos baldíos y la barda del panteón al fondo. Y todas las noches, Gerardo se paraba ahí. Se quedaba mirando al centro del cruce por unos 10-15 segundos. Quieto, como si estuviera esperando a alguien. Después seguía caminando como si nada. Una vez le pregunté, «Gerardo, ¿por qué te paras ahí todas las noches?» Me miró un segundo y dijo, «Costumbre», y cambió el tema. Yo pensé que era el cansancio. Pensé que era cosa de un hombre agotado que se desconecta en el camino a la casa. Yo no sabía nada. En esa época yo era inocente, pero lo peor todavía no había pasado. A Gerardo lo corrieron de la obra un jueves, pero no fue un despido normal, de esos que el maestro te dice ya no hay chamba y te da la mano. Fue una humillación. El dueño de la construcción, un hombre que todos conocían como el licenciado Octavio Rentería, lo hizo a propósito. Lo hizo para que todos vieran. Supe los detalles después, por el mismo Gerardo y por un compañero que estuvo ahí. El licenciado Rentería era de esos hombres que les gusta sentirse grandes pisando a los demás. Llegaba a la obra en su camioneta del año, con lentes oscuros y camisa de marca, y trataba a los trabajadores como si fueran animales. Ese día, Gerardo llegó 10 minutos tarde porque el microbús se descompuso. 10 minutos. El licenciado lo llamó enfrente de todos los albañiles, como unos 12 hombres que estaban ahí parados con la cuchara en la mano, y empezó a gritarle. Le dijo que era un inútil, un huevón, que no servía ni para cargar un bote de mezcla. Le dijo que gente como él nunca iba a ser nadie, que era un muerto de hambre y que le estaba haciendo un favor al darle trabajo. Agarró los papeles del finiquito y se los aventó al piso. «Recógelos», le dijo. Gerardo se agachó y los recogió, en silencio, sin levantar la cara. Yo fui a buscarlo a la parada esa noche porque me mandó un mensaje pidiéndomelo. Cuando llegué, encontré a mi esposo sentado en la banqueta con las manos en la cara. No estaba llorando. Gerardo no lloraba, nunca enfrente de nadie, pero tenía los ojos rojos, hinchados, y un silencio en el cuerpo que era peor que cualquier llanto. Un silencio que pesaba. Me senté a su lado, le puse la mano en el hombro y no se movió. Se quedó ahí como una estatua rota. Ese mismo mes, el dueño del departamento llegó con un aviso de desalojo. Debíamos 4 meses de renta. Yo le supliqué. Le hablé de los niños, le dije que Gerardo iba a encontrar otro trabajo, que era cuestión de tiempo. El señor escuchó, se rascó la nuca y me dijo, «Mire, señora, yo también tengo que pagar». Tuvimos una semana para salir. Nos fuimos con bolsas de plástico del mercado. No había cajas, no había camioneta de mudanza, no había familiar que abriera la puerta. La suegra se fue a casa de una hermana y no nos invitó.
Metimos lo que cupiera en la cajuela de la camioneta Tsuru que Gerardo tenía, una camioneta vieja con el escape roto y el asiento del copiloto hundido, y esa noche dormimos adentro, yo adelante, Gerardo en el asiento del conductor, y los dos niños atrás, envueltos en una cobija que olía a humedad. Dormimos 4 noches en esa camioneta. 4 noches oyendo al mayor toser en la oscuridad y al menor llorar quedito pidiendo su cama. Gerardo no dormía. Se quedaba con las manos en el volante, mirando hacia el frente, hacia la calle vacía, como si estuviera manejando hacia algún lugar. Pero no íbamos a ningún lado. Al tercer día fui a tocar la puerta de la vecina del edificio, la señora Rosalba. Le pedí frijoles y arroz. Abrió la puerta, me miró y vi en sus ojos eso que duele más que cualquier hambre: lástima. Llenó un tupper sin decir nada y me lo entregó. Yo le agradecí y salí rápido porque no quería que me viera llorar. Pero lloré. Lloré en la escalera, lloré en la calle, lloré de espaldas a la camioneta para que Gerardo no me viera. Una de esas noches desperté con el ruido de la puerta del conductor abriéndose. Miré. Gerardo no estaba. Eran como las 3 de la mañana, todo oscuro. Me senté, miré por la ventana y lo vi caminando hacia la calle de Terracería, hacia el cruce de caminos junto al panteón, caminando despacio, con las manos en los bolsillos, como quien va a encontrarse con alguien que ya lo está esperando. Me quedé quieta. No fui detrás de él, no sé por qué. Tal vez cansancio, tal vez miedo. 2 horas después la puerta se abrió otra vez y Gerardo entró. Pero estaba diferente. La cara estaba tranquila, los ojos estaban tranquilos. Ese silencio pesado de antes había desaparecido y en su lugar había algo que yo no sabía nombrar. Una serenidad que no tenía sentido para un hombre que estaba durmiendo en una camioneta con su familia. Lo miré y le pregunté: ¿a dónde fuiste? Me miró de una forma que nunca le había visto. No era enojo, no era tristeza, era decisión. Como si alguien hubiera apagado la desesperación de golpe y hubiera encendido otra cosa en su lugar. A arreglar las cosas, me dijo, solo eso, a arreglar las cosas. Y reclinó el asiento y cerró los ojos. Yo me quedé despierta el resto de la noche mirando el techo de la camioneta. Debí haber insistido, debí haber preguntado otra vez, debí haber ido detrás de él, pero no lo hice. Y ese es uno de los silencios que cargo conmigo hasta hoy. Después de esa noche, Gerardo cambió. No cambió de golpe, de esa forma obvia que la gente nota. Cambió por dentro. La desesperación desapareció. La prisa desapareció. Se despertaba en la mañana con una mirada quieta, calculadora, como alguien que está esperando un paquete que sabe que va a llegar. No buscaba trabajo con angustia, no suplicaba, estaba tranquilo, y esa tranquilidad me molestaba más que la desesperación. Empecé a poner atención. Me di cuenta de que todos los martes, exactamente a medianoche, Gerardo salía de la casa, o mejor dicho, de la camioneta, porque todavía estábamos durmiendo ahí. Abría la puerta despacito, creyendo que yo estaba dormida, y se iba. Todos los martes, sin falta. Regresaba unas 2 horas después. Yo me quedaba despierta esperándolo, fingiendo que dormía. La primera semana pensé que había conseguido un trabajo de noche, velador, guardia de estacionamiento, lo que fuera. La segunda semana pensé que estaba viendo a otra mujer. La tercera pensé que estaba tomando. Pero Gerardo no regresaba oliendo a cerveza, ni a perfume, ni con cara de haber trabajado. Regresaba con ese olor que yo no podía identificar. Copal. Copal quemado mezclado con tierra mojada. Un olor antiguo, un olor que no pertenecía a ningún lugar de Ecatepec a las 3 de la mañana. A la 4ª semana decidí seguirlo. Esperé a que saliera, conté hasta 100 y fui detrás. Me puse un suéter, unos tenis viejos y caminé en la misma dirección, manteniendo distancia. La calle estaba vacía,
la colonia dormida. El único sonido era el de mis pasos y algún perro ladrando a lo lejos. Gerardo caminaba con pasos firmes, sin voltear, como alguien que conoce el camino con los ojos cerrados. Llegó al cruce de terracería junto al Panteón, el mismo cruce que miraba todas las noches cuando regresaba del trabajo. Se paró en el centro, donde los dos caminos se cruzaban. La barda del Panteón estaba a unos 20 metros, gris, alta, con un par de cruces asomándose por encima, y Gerardo empezó a hablar, bajo. Yo no alcanzaba a oír las palabras, solo el sonido de su voz, un murmullo constante, como un rezo al revés. Hablaba solo en medio de la oscuridad, y entonces el aire cambió. Lo sentí. No es forma de hablar. El aire literalmente cambió. La temperatura bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto un refrigerador del tamaño del mundo. Un frío que no tenía sentido en esa noche de mayo, y junto con el frío llegó el olor. Copal quemado mezclado con tierra mojada, pero más fuerte, más denso, como si alguien estuviera quemando copal justo ahí, a mis pies, pero no había brasas, no había incensario, no había nada. Miré al piso y casi me caigo. La sombra de Gerardo se estaba moviendo de una forma diferente a su cuerpo. Él estaba parado, de pie, inmóvil, pero la sombra en el piso de tierra se estaba moviendo, gesticulando, abriendo y cerrando las manos, como si la sombra estuviera conversando con alguien que yo no podía ver, como si la sombra fuera la parte de él que realmente estaba ahí y el cuerpo fuera solo un muñeco. Y escuché un sonido, un murmullo que venía de abajo del piso, de la tierra. No era la voz de Gerardo, era otra cosa. Un sonido que se arrastraba, como algo moviéndose debajo de la superficie. Como si algo estuviera acomodándose ahí abajo, despertando, ajustando su posición. Y desde la dirección del Panteón, sentí una brisa que no era viento, era más bien como una exhalación, como si la tierra misma estuviera respirando. Las piernas me temblaron, las manos se me pusieron heladas, la boca se me secó. Quise gritar y no me salió sonido. Quise correr y los pies no me obedecieron. Me quedé ahí, agachada detrás de un poste de concreto, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Gerardo me iba a escuchar. Pero no volteó. Siguió murmurando, con la sombra bailando sola en el piso de tierra. Junté lo que me quedaba de fuerza y corrí. Corrí tropezando, sin voltear, con la respiración atorada y el sabor de metal en la boca. Llegué a la camioneta. Abrí la puerta, entré, le puse el seguro a todo. Los niños estaban dormidos, me quedé ahí, agarrando el volante con las dos manos, temblando, esperando que Gerardo regresara. Y fue en ese momento que mi vida se partió en dos. Todo lo de antes era una vida. Todo lo que vino después fue otra. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me la pasaba mirando a Gerardo con otros ojos, buscando algo diferente en él. Alguna marca, alguna señal, algún cambio en la cara. Pero estaba igual, la misma cara, el mismo cuerpo, las mismas manos, solo que los ojos tenían algo que no estaba ahí antes. Una certeza, una calma que no combinaba con nuestra situación. Al tercer día, no aguanté. Esperé a que los niños se durmieran. Me senté en el asiento de enfrente con él y le hablé. Gerardo, yo sé lo que estás haciendo. Me miró. Sé que sales todos los martes. Sé a dónde vas. Te seguí. Se quedó callado. Vi el cruce. Sentí el frío. Sentí el olor. Vi tu sombra moverse sola. Se le fue el color de la cara. Las manos apretaron el volante. Se quedó callado un rato largo. Yo ya estaba preparada para todo. Para que negara, para que inventara una excusa, para que me dijera que estaba loca, pero no hizo nada de eso. Respiró profundo, miró hacia adelante y me lo confesó. Dijo que había hecho un pacto en el cruce de caminos con una entidad que él llamaba la Señora. Dijo que no vendió el alma. La señora no quiere almas, quiere servicio. El trato era claro.
riqueza total, protección para la familia, destrucción de los enemigos. A cambio, Gerardo debía cumplir tareas específicas cada martes de luna nueva, sin excepción, sin retraso. Ya había aceptado, ya había cumplido el primer servicio, ya había recibido la primera señal. El trabajo que me van a ofrecer la semana que viene, me dijo, ya está arreglado, ya está decidido. No es suerte, no es casualidad, es lo acordado. Sentí que el estómago se me volteaba. Sentí rabia, sentí miedo, sentí asco. Quise abrir la puerta de la camioneta y salir caminando sin voltear. Quise gritarle que eso era pecado, que era cosa del diablo, que Dios nos iba a castigar. Pero entonces Gerardo me dijo una frase que me desarmó, una frase que llevo clavada en el pecho hasta hoy. Me miró con los ojos llenos de agua y dijo, lo hice por nosotros, Esperanza, por los niños. Vi a nuestro hijo ahogándose con la tos toda la noche sin dinero para el inhalador y decidí que nunca más, nunca más. La voz se le quebró en la última palabra y vi que no estaba orgulloso, no estaba contento, estaba aliviado, como un hombre que se estaba ahogando y se agarró de lo primero que encontró sin importarle qué era. Y yo quise condenarlo, lo juro. Abrí la boca para decirle que estaba mal, que teníamos que confiar en Dios, que íbamos a encontrar la forma sin recurrir a eso. Pero las palabras no salieron, porque en el momento en que abrí la boca, me acordé de mi hijo tosiendo a las 3 de la mañana, con el pecho silbando, y yo sin dinero para el inhalador de 250 pesos. Me acordé de dormir en la camioneta. Me acordé de pedir frijoles a la vecina. Me acordé de los tenis rotos en el frío, y no pude decirle que estaba equivocado. Se quedó un silencio entre nosotros, un silencio que duró no sé cuánto. Miré a los niños dormidos en el asiento de atrás, envueltos en la cobija que olía a humedad, con la boca entreabierta, inocentes, sin saber nada. Y una chispa se prendió dentro de mí. No fue una chispa de valor, ni de fe, ni de esperanza en el sentido bonito de la palabra. Fue una chispa sucia, una chispa que decía, ¿y si funciona? Y me odié por pensar eso. Me odié con toda la fuerza que tenía, pero la chispa no se apagó. Gerardo me preguntó si me iba a ir. Sí, iba a llevarme a los niños, buscar a mi mamá, pedir ayuda. Lo miré. Miré el asiento de atrás, miré mis manos, que todavía temblaban, y le dije, no, solo eso, no. Y nos quedamos ahí, en la camioneta, en silencio, con el olor a copal y tierra mojada que yo juraba estar sintiendo otra vez, aunque estábamos lejos del cruce. Yo pude haberme ido en ese momento, pude haber agarrado a mis hijos y salir, pero me quedé. Y a partir de ese momento, todo lo que pasó también es mi responsabilidad. 2 semanas, eso fue lo que tardé en empezar a creer que aquello era real. No era fe, no era confianza, no era esperanza, era un hecho. Las cosas empezaron a pasar de una forma que no tenía ninguna explicación normal por lo menos. La primera semana después de la confesión, Gerardo recibió una llamada. Era un número desconocido. Del otro lado, una voz que él nunca había escuchado, ofreciéndole una plaza de maestro de obra en una constructora grande de la Ciudad de México. Sueldo, 10 veces lo que ganaba como ayudante de albañil, 10 veces. El hombre en el teléfono dijo que le habían dado una recomendación, pero no supo decir de quién. Gerardo nunca había mandado currículum a esa empresa, nunca había oído hablar de ella. Pero el hombre sabía su nombre completo, sabía dónde vivía, sabía que tenía experiencia en obra pesada. Gerardo fue a la entrevista con la única camisa buena que tenía, planchada con una plancha prestada de la señora Rosalba. Regresó contratado. Empezó el lunes siguiente. Al primer mes ya tenía contrato de planta, vales de despensa, seguro médico.
Seguro médico. Mi hijo fue al neumólogo por primera vez en su vida. Salió de ahí con receta, con medicamento, con cita de seguimiento. Yo agarré la receta en la mano y lloré en el estacionamiento del hospital, no de tristeza, de otra cosa. Una semana después me gané un premio en la rifa de la parroquia. Nunca compraba boletos de rifas, nunca. Pero ese domingo, saliendo de misa, algo me empujó a comprar uno. No sé explicarlo. Pagué mis 20 pesos, guardé el boleto en la bolsa. El día del sorteo, gané. No fueron millones, fueron 43,000 pesos. Parece poco, pero para alguien que debía 4 meses de renta y dormía en una camioneta, era una fortuna. Suficiente para pagar todas las deudas, dar el depósito de una renta nueva y todavía sobrar para comprarles ropa a los niños. Pero lo que me heló no fue el premio, fue el número del boleto. Los 3 últimos dígitos eran iguales al número de la barda del Panteón que estaba junto al cruce de caminos. Yo lo sabía porque pasaba frente a esa barda todos los días y veía el número pintado en la pared, 413. Y los 3 últimos números de mi boleto ganador eran exactamente esos. Miré el boleto, miré a Gerardo, y él no dijo nada, solo dio una sonrisa de lado. Esa sonrisa que yo iba a aprender a reconocer, la sonrisa de quien sabe que no fue suerte. La gente empezó a hablar. La vecina del edificio nuevo, la señora Carmela, una mujer que adoraba el chisme, fue la primera. ¡Ay, Esperanza! ¡Qué suertuda!, ¿verdad? Primero el trabajo de tu esposo, ahora la rifa. Cuéntame el secreto. Yo me reía sin ganas y cambiaba el tema. La señora Rosalba, que me dio frijoles prestados, vino a pedirme prestado un mes después. 300 pesos. Se los di sin pensarlo y sentí algo extraño. No era generosidad, era poder. Yo estaba del otro lado ahora. La suegra, doña Consuelo, fue la que más desconfió. Volvió a vivir con nosotros en el departamento nuevo, porque ahora había espacio, había comida, había comodidad, y de repente su hijo se había convertido otra vez en un buen partido, pero nos miraba con desconfianza. El dinero así no cae del cielo, decía bajito cuando creía que yo no estaba oyendo. El dinero así no viene de Dios. Yo tragaba saliva y fingía que no había escuchado, porque en el fondo yo sabía que la vieja tenía razón. Ese dinero no venía de Dios, y entonces empezaron las cosas extrañas dentro de la casa, pequeñas, casi invisibles, pero yo me daba cuenta porque estaba poniendo atención en todo. Lo primero fueron las veladoras. En México, en casi todas las casas hay veladoras. La veladora de la Virgen, la veladora de San Judas, la veladora que prendemos cuando hay difuntos. Pues en mi casa, cada martes de madrugada, las veladoras se prendían solas. Las de la sala, la del pasillo, la que estaba junto a la foto de mi abuelita. No importaba si yo las había apagado antes de dormir, no importaba si les había echado agua para asegurarme. Cuando me levantaba el miércoles en la mañana, estaban prendidas. La llama quieta, la cera derretida, como si hubieran estado ardiendo toda la noche. Yo las apagaba, limpiaba la cera, compraba veladoras nuevas y el siguiente martes otra vez prendidas, solas, sin que nadie les acercara un cerillo. Empecé a aceptarlo como parte de la rutina. Ya no las apagaba con miedo. Las apagaba en silencio, limpiaba la cera y seguía con mi día, como quien paga un peaje. Lo segundo fue el olor. La casa empezó a tener un olor a copal quemado. No el copal de la tiendita de la esquina, de esos pedacitos que se ponen en un brasero para el Día de Muertos. Un copal antiguo, denso, mezclado con tierra mojada, como el que se quema en las iglesias viejas que tienen siglos de historia. El olor aparecía de la nada, generalmente de madrugada, y se quedaba por unas 2-3 horas. Después desaparecía. Yo busqué por toda la casa. Abrí closets, miré debajo del fregadero, revisé el patio. Nadie quemaba nada. El olor venía de las paredes, o de adentro de ellas.
Una vez pasé la mano por la pared del pasillo cuando el olor estaba fuerte. La pared estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera algo vivo del otro lado. Gerardo no decía nada, yo no preguntaba. Vivíamos en ese acuerdo silencioso de quien sabe que si abre la boca va a tener que enfrentar la verdad. Y la verdad, en ese momento, todavía era más fácil de tragar que la miseria. Yo miraba a mi hijo respirando tranquilo, sin silbidos, durmiendo en su cama, en su cuarto, con el inhalador en el buró, y pensaba, si el precio son veladoras prendidas y olor a copal, lo pago. Y yo todavía creía que era coincidencia. 6 meses después de la llamada, nuestra vida era otra, completamente otra. Parecía que alguien había agarrado nuestra existencia, la había roto en pedazos y la había pegado de nuevo en un orden diferente. Un orden donde todo salía bien. Todo el tiempo. A Gerardo lo promovieron 2 veces en la constructora en menos de 3 meses. El dueño, don Aurelio, empezó a invitarlo a comidas, a juntas que antes solo tenían los directores. «Tienes una suerte para los negocios que nunca había visto», le decía don Aurelio. «Todo contrato que tocas da ganancia». Gerardo sonreía y agradecía. Yo sabía que no era suerte. Al 4.º mes, Gerardo se hizo socio. Don Aurelio le ofreció participación en la empresa. Gerardo aceptó sin pensarlo. Firmó los papeles en un despacho de abogados con aire acondicionado, café de cafetera italiana y secretaria que llamaba a todos de usted. Yo fui con él. Me senté en esa silla de piel y miré las paredes llenas de títulos y diplomas. Y me acordé de que 6 meses antes estaba sentada en la banqueta. Al 6.º mes, dejamos el departamento rentado y compramos una casa. No cualquier casa. Una casa en un fraccionamiento privado. 4 recámaras, 3 baños, cochera para 2 carros, alberca, jardín con pasto. Gerardo pagó el enganche en efectivo. Yo firmé los papeles con la mano temblando, pero no de miedo, de incredulidad. No podía creer que eso estuviera pasando, que yo, Esperanza Morales, empleada de tortillería, estuviera firmando la escritura de una casa con alberca. Cambiamos la Tsuru, vieja, por una camioneta Suburban negra con asientos de piel. Los niños enloquecieron cuando vieron la camioneta. Brincaban en el asiento de atrás gritando. El mayor dijo, «Mamá, ¿ya somos ricos?» Lo miré y no supe qué contestar, porque la palabra rico venía con un peso que él no podía imaginar. Compré ropa de marca por primera vez en mi vida. Entré a una tienda del centro comercial que yo pasaba de largo todos los días porque sabía que no podía pagar ni un cinturón de ahí. La vendedora me miró de arriba a abajo cuando entré. Esa mirada de «esta podrá comprar». Me probé 3 vestidos, 2 blusas, un par de zapatos. Me llevé todo. Pagué con tarjeta. La tarjeta que ahora no tenía límite bajo. La vendedora cambió el tono al instante. Me llamó señora, me ofreció agua, empacó todo con moño. Inscribimos a los niños en la mejor escuela privada de la zona. El mayor empezó natación. El menor entró a tiempo completo. Yo renuncié a la tortillería. Le entregué el mandil a doña Amalia. Le agradecí los años de trabajo. Y salí por la puerta de enfrente con la sensación de estar soñando. Solo que ya no soñaba, literalmente. Pero eso todavía no lo había notado. Las amigas de antes se alejaron. La Lupita, que trabajaba conmigo en la tortillería, dejó de contestarme las llamadas. La Marisol, que era mi vecina en el edificio viejo, me bloqueó de las redes. La Patricia, que era la más cercana, fue la peor. En lugar de alejarse en silencio, regó el chisme por toda la colonia. Esos andan en algo chueco. A lo mejor el marido vende droga o la vieja anda con alguien de dinero. Yo corté comunicación, sin pelea, sin explicación. Simplemente dejé de existir para ella. Y descubrí que era fácil, que cuando tienes dinero, cortar a la gente es tan sencillo como cambiar de marca de leche. Y la suegra,
doña Consuelo. La mujer que pasó años diciendo que yo era una muerta de hambre que arrastró a su hijo al hoyo, que Gerardo pudo haberse casado con la hija de la comadre Lupita, que yo no servía para nada. Esa mujer ahora llamaba cada semana. Gerardo, mijo, la medicina de la presión subió. ¿No me podrías ayudar? Gerardo, el boiler se descompuso. ¿No lo mandas a arreglar? Gerardo, vi una estufa en oferta. ¿No quieres? Gerardo contestaba. Escuchaba en silencio. Hacía la transferencia desde el celular. Y colgaba, sin adiós, sin para servirte, sin nada. Colgaba y ponía el celular en la mesa como quien guarda una herramienta después de usarla. Yo me quedaba al lado, escuchando, y sonreía. No una sonrisa grande, no una sonrisa de victoria, una sonrisa chiquita, cansada. La sonrisa de quien se acuerda de cada palabra que esa mujer dijo, de cada muerta de hambre, de cada pudo haberse casado mejor. Y ahora escucha esa misma voz que antes era de orden y de juicio, pidiendo, suplicando, casi. Yo sé que esa sonrisa no es bonita, sé que no es noble, pero es real. Y después de todo lo que viví, lo real es lo único que me importa. Me acuerdo de un día específico, un sábado. Entré a una tienda del centro comercial, de esas con espejos en toda la pared y música suave de fondo. Me probé una bolsa de piel italiana con broche dorado, de esas que vienen adentro de una bolsita de terciopelo. El precio, 8.500 pesos. Hice la cuenta al instante. Mi sueldo de la tortillería era de 3.600 al mes. Esa bolsa costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Más de lo que yo ganaba en medio año de trabajo, contando el kilo de tortillas diario. La vendedora preguntó, ¿lo va a querer a meses, señora? Saqué la tarjeta negra de la cartera, la tarjeta que Gerardo me había sacado en el banco, y dije, de contado. Pagué, agarré la bolsa, salí caminando por el centro comercial con la bolsa colgando del brazo. Pasé frente a la tienda donde compraba ropa barata, pasé frente al tianguis donde compraba verdura, y pensé, hace un año contaba monedas para el camión, y no sentí culpa, ninguna, y eso me asustó, porque yo pensaba que la iba a sentir. Pensaba que la culpa iba a aparecer, que la conciencia me iba a pesar, que Dios iba a mandar una señal, pero nada llegó, nada. Solo el olor a copal cuando llegué a la casa, 3:30 de la mañana, un martes. Estaba dormida en ese sueño pesado, sin sueños, ese sueño que parecía más anestesia que descanso. Gerardo me despertó con la mano en mi hombro. Abrí los ojos y vi su cara iluminada por la luz tenue del pasillo. Estaba vestido de negro, descalzo, serio. Necesito que me ayudes. La voz era tranquila, demasiado tranquila para las 3:30 de la mañana. Me senté en la cama y vi que traía en las manos una bolsita de tela oscura, del tamaño de un puño cerrado, que yo nunca había visto. La tela era gruesa, áspera, y tenía un cordón amarrado en la boca con un nudo que parecía antiguo, de esos nudos que no sabes cómo deshacer. Abrió la bolsa y vació el contenido en la palma de la mano. 7 listones. Pero no eran listones normales. Eran negros, de un negro que parecía absorber la luz, como si no reflejaran nada. Anchos de unos 3 dedos. Y estaban fríos, fríos, como si hubieran pasado la noche dentro de un congelador. Pero salieron de la bolsa de tela que estaba a temperatura normal. Gerardo explicó, la primera exigencia de la señora dirigida a mí. Tuve que escuchar aquello y procesarlo en 3 segundos. Los 7 listones tenían que ser enterrados en 7 puntos diferentes del terreno de la casa, cada uno en un lugar específico. Él ya sabía los puntos, como si le hubieran dado un mapa. La regla, silencio absoluto. Si cualquiera de los dos hablaba una sola palabra, una sílaba, un suspiro que sonara como palabra, empezábamos de cero, desde el primer punto, y tenía que terminar antes del amanecer.
Agarré los listones en la mano. Sentí el peso. Sentí el frío que subía de los dedos a la muñeca, de la muñeca al brazo, del brazo al pecho, como si los listones me jalaran hacia abajo, hacia adentro de la tierra. Miré a Gerardo. Él me miró. Ninguno de los dos dijo nada. Ya estaba empezando. Salimos descalzos por la puerta de atrás. El pasto estaba mojado de sereno, helado. El jardín, que de día era bonito, flores, iluminación, pasto bien cortado, de madrugada era otro lugar. Las sombras de los árboles parecían más largas de lo que debían. Los arbustos parecían más grandes. La alberca estaba quieta, sin ninguna ondulación, como un espejo oscuro reflejando un cielo sin estrellas. Y el olor. El copal con tierra mojada, débil, pero presente, como si alguien estuviera observando. Gerardo señaló el primer punto, una esquina de la barda cerca del portón. Me arrodillé en el pasto, cavé con las manos, sentí la tierra fría y húmeda debajo de las uñas. Puse el primer listón en el hoyo, lo cubrí con tierra. Apreté, fui al segundo punto, tercero, cuarto. Cada listón pesaba más que el anterior, como si estuviera absorbiendo algo del terreno. Mis manos temblaban, pero no paraba. En el quinto listón, en la esquina cerca de la cochera, me detuve, porque escuché un sonido, un susurro. No vino de Gerardo. Él estaba del otro lado del terreno, enterrando el sexto listón. El susurro vino del piso, de abajo de la tierra, como si alguien estuviera hablando con la boca pegada al pasto, del otro lado, debajo de mí. No entendí las palabras. No sé si eran palabras, pero el sonido tenía ritmo, tenía intención. Alguien me estaba hablando desde adentro de la tierra. Casi hablé. La palabra subió por la garganta como un reflejo. Iba a decir Gerardo, pero me mordí la lengua. Me la mordí con fuerza. Sentí el sabor de sangre y empujé el quinto listón hacia adentro del hoyo con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Cubrí, me levanté, fui al sexto punto. Terminé, Gerardo terminó. Nos encontramos en el centro del jardín, descalzos, con las manos llenas de tierra en silencio. Él asintió con la cabeza. Yo asentí de regreso. Entramos. Al día siguiente, Gerardo cerró el contrato más grande de su carrera, una obra millonaria. 3 edificios de departamentos en una zona exclusiva de Santa Fe. Ganancia garantizada por años. Llegó a la casa con la noticia y yo me miré las manos. Todavía tenían tierra debajo de las uñas. Tierra que no había podido quitar completamente, por más que tallara. Y en ese momento entendí. Yo ya no era la esposa que no sabía nada. Yo había enterrado los listones. Yo había escarbado la tierra. Yo me había mordido la lengua para no hablar. Yo era cómplice. Yo había elegido. Debí haber parado ahí. Pero no paré. Las exigencias continuaron. No eran frecuentes. Llegaban cada martes de luna nueva, como Gerardo había explicado. Pero eran específicas, detalladas, con reglas que no se podían romper. Y cada vez que cumplíamos, algo bueno pasaba. Un contrato nuevo, una deuda que desaparecía, un problema que se resolvía solo, como una máquina que alimentas y ella produce. Solo que el combustible de esa máquina era otra cosa. La segunda exigencia era mía. Cada luna nueva yo debía preparar un plato de mole negro. Mole negro de Oaxaca, del bueno, espeso, oscuro como la noche. Al lado, un pan de muerto, de los que se ponen en la ofrenda, y un vaso de mezcal sin cítrico, solo, servido hasta el borde, todo oscuro, todo de luto. Yo debía poner ese plato en el rincón más oscuro del sótano, volteado hacia la pared, en un punto donde la luz del foco no alcanzaba, y no ver el plato hasta el amanecer. La primera vez lo hice con las manos temblando. Preparé el mole de madrugada, partí el pan de muerto, serví el mezcal, puse el plato en el sótano, en el rincón más oscuro, volteé hacia la pared y salí.
Cerré la puerta con llave. Subí al cuarto. No dormí. Me quedé viendo el techo hasta las 6 de la mañana. Cuando bajé y abrí la puerta del sótano, el plato estaba vacío. No había resto, no había migaja, no había mancha. Limpio, como si lo hubieran lavado con cuidado. El vaso de mezcal, vacío. El pan de muerto, ninguna miga. Agarré el plato y lo miré. Estaba más limpio que cuando yo lo había servido. Pasé el dedo por el fondo, seco, sin residuo de mole, sin marca de mezcal. Imposible. Yo había servido mole negro en ese plato. El mole pinta, el mole mancha. Pero ahí no había nada, como si el plato nunca hubiera sido usado. En la segunda luna nueva lo hice otra vez. En la tercera, otra vez. En la cuarta ya lo hacía en automático. Preparaba el mole, partía el pan, servía el mezcal, lo llevaba al sótano, lo ponía en el rincón, lo volteaba a la pared. En la mañana, plato limpio, siempre limpio. Dejé de tener miedo, dejé de preguntarme quién comía, dejé de pensar. Lo hacía como quien prepara café en la mañana. Rutina, un peaje más. La tercera exigencia era la peor, no por ser difícil, por ser íntima. Cada primer martes del mes yo debía trenzar mi cabello frente al espejo del baño a las 3 de la mañana. Trenzar despacio, con un peine de madera que Gerardo me dio. Un peine antiguo, oscuro, con dientes anchos y una figura grabada en el mango que no podía descifrar. Trenzar sin parar, sin cerrar los ojos, mirando al espejo todo el tiempo. Las 2 primeras veces no pasó nada. Yo trenzaba, miraba el espejo, veía mi reflejo y después de unos 15 minutos me iba. Pensé que era solo un ritual simbólico, una obediencia sin consecuencia. A la tercera vez la vi. Estaba trenzando. El baño en silencio, la casa en silencio, solo el sonido del peine pasando por mi cabello y el ruido del reloj de la sala, ahogado, lejano. Yo miraba mi reflejo y mi reflejo me miraba, y entonces, atrás de mí, en el espejo, apareció una forma, oscura, del tamaño de una persona, pero no era como el hombre que vieron mis hijos. Era diferente, era una mujer, una figura de mujer con un vestido largo, parada de espaldas a mí, como si hubiera entrado al baño y se hubiera quedado mirando hacia la pared detrás de mí. Dejé de trenzar por un segundo. El corazón se me disparó, pero no cerré los ojos. La regla era clara, no cerrar los ojos. Volví a trenzar. La forma no se movió. Se quedó ahí, de espaldas, inmóvil, como una estatua de humo oscuro. Cuando terminé y guardé el peine, parpadeé. Y la forma desapareció. El baño estaba vacío. Solo yo y el espejo y el silencio. A la sexta vez, la forma ya no estaba de espaldas. Estaba volteada hacia mí. Y pude ver más detalles. Un vestido negro hasta el piso, bordado con flores que parecían cempasúchil pero oscuras, como muertas. Las manos cruzadas al frente, con uñas largas y oscuras. Pero donde debía haber cara, no había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad que era más oscura que lo oscuro del baño. Y ella me miraba. Yo sé que me miraba aunque no tuviera ojos. Lo sentía. Yo trencé. No cerré los ojos. No hablé. No corrí. Cuando terminé, la forma desapareció. Me lavé la cara. Guardé el peine. Volví a la cama. Me acosté al lado de Gerardo, que dormía con esa respiración pesada de quien no tiene ninguna preocupación. Y me quedé mirando el techo, y me di cuenta de que no estaba temblando. No tenía miedo, me estaba acostumbrando. Una de las misiones fue de Gerardo. Una caja de madera con tapa, del tamaño de una caja de zapatos, apareció en el sótano un martes en la mañana. Nadie la trajo, nadie la entregó. Simplemente estaba ahí, en el rincón donde yo ponía el plato de mole. La madera era vieja, oscurecida, con marcas de herrumbre en las esquinas.
Gerardo la agarró y dijo que tenía que llevarla a un panteón específico, al otro lado de la ciudad, cerca de Tláhuac, y ponerla sobre una tumba. La regla: no leer el nombre de la lápida. Gerardo fue de noche, solo. Yo me quedé en la casa, despierta, esperando. Regresó como 4 horas después. Blanco, pálido como nunca lo había visto, las manos temblando. Le pregunté qué había pasado. Se sentó en la orilla de la cama y dijo: leí el nombre. Así de sencillo. La curiosidad ganó. En el momento de poner la caja sobre la tumba, miró la lápida y leyó el nombre grabado en la piedra. Nunca me dijo qué nombre era, pero a partir de esa noche se enfermó. Una fiebre alta que no cedía con ningún medicamento. Sudaba las sábanas completas, empapaba la almohada, temblaba debajo de 3 cobijas. Hablaba dormido, pero no en español. Eran sonidos que yo no reconocía, una lengua que no era ninguna lengua, que parecía más bien piedras arrastrándose unas contra otras. De madrugada, yo me despertaba con ruido y encontraba a Gerardo de pie, en lo oscuro, arañando la pared del cuarto con las uñas, con los ojos cerrados, dormido. Las uñas raspando el aplanado en movimientos lentos, repetitivos, como si estuviera escribiendo algo. Eso duró 2 semanas. 14 días de fiebre, delirio, arañazos en la pared y sonidos que me hacían taparme los oídos con la almohada. Al 15º día, Gerardo despertó normal, se sentó en la cama, pidió café, se bañó, se fue a trabajar, como si nada hubiera pasado. Yo miré la pared del cuarto, las marcas de las uñas estaban ahí. La mandé pintar al día siguiente. Nunca hablamos del nombre que leyó, nunca. En ese periodo, empecé a rezar a escondidas. Iba al closet, el lugar más aislado de la casa, cerraba la puerta con seguro y rezaba bajito: Padre nuestro, Ave María, las oraciones que aprendí de niña, que mi abuelita me enseñó, que repetía de rodillas junto a la cama cuando era chiquita. Rezaba pidiendo perdón, pidiendo protección, pidiendo que Dios no me abandonara aunque supiera lo que yo estaba haciendo. Pero algo estaba mal. Las palabras salían de mi boca, pero no iban a ningún lado. Era como hablar en un cuarto vacío con las paredes forradas de esponja. El sonido se moría antes de llegar a algún lugar. Yo decía: Padre nuestro que estás en los cielos, y las palabras se caían al piso del closet como objetos sin peso. No significaban nada, eran sonidos, solo sonidos. Al principio pensé que era culpa, que estaba tan sucia que las oraciones no pasaban, que Dios había puesto un muro entre él y yo. Pero no era eso, no era bloqueo, era indiferencia. Las palabras perdieron su sentido, como una canción que escuchaste tantas veces que olvidaste la melodía. Sabes la letra, sabes la secuencia, pero el sentimiento que venía con ella desapareció, murió. Un día, a la mitad de un Ave María, me detuve. A media frase, cerré la boca, me quedé en silencio y me di cuenta de que no tenía miedo de dejar de rezar. Estaba aliviada, como si finalmente hubiera dejado de fingir. Salí del closet, fui a la cocina, tomé un vaso de agua y nunca volví. No por miedo, por indiferencia, y eso me espantó más que cualquier sombra en el espejo. Perder el miedo es malo, pero perder la fe sin sentir nada, eso es otra cosa. Eso es un hoyo que no tiene fondo. La decisión de intentar salir llegó un domingo por la mañana. Estaba arreglando la cocina y los niños estaban viendo la televisión en la sala. Caricaturas de esas ruidosas. El mayor se rió de algo. Una risa rica, de niño, sin preocupaciones. Y en ese momento pensé: necesito sacarlos de esto. No sé de dónde vino el pensamiento. Tal vez era el último pedazo de esa esperanza de antes, la que rezaba, la que creía, intentando hablar una última vez antes de desaparecer por completo. Fui sola a la parroquia del centro. No era mi parroquia. Yo nunca fui muy de ir a misa.
pero sabía que ahí estaba un padre conocido por sus oraciones fuertes. El padre Miguel, un hombre mayor, canoso, de voz ronca y manos arrugadas. Llegué, me senté en la última banca, esperé a que terminara la misa. Después fui a hablar con él, le conté todo, el pacto, los listones, el plato de mole negro, el espejo, la sombra, las veladoras que se prendían solas, el olor a copal y tierra mojada. El padre escuchó callado, con las manos apoyadas en las rodillas, el ceño fruncido. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato. Después llamó a 2 monaguillos. «Vamos a orar por esta hija ahora», dijo. Los 3 me rodearon. El padre puso la mano sobre mi cabeza. Los monaguillos, uno de cada lado, pusieron las manos en mis hombros y empezaron a rezar. Alto, con autoridad, con esas palabras que resuenan en el pecho. El padre rezaba con voz firme, citando versículos, ordenando, reprendiendo. Yo cerré los ojos y por un segundo, un solo segundo, sentí algo, una racha de alivio, una brisa fina. Y entonces las luces de la iglesia parpadearon, todas a la vez, los tubos fluorescentes del techo, las veladoras del altar, la luz de la sacristía, parpadearon juntas, como si alguien hubiera apretado un interruptor y lo hubiera soltado. El padre se detuvo por medio segundo. Después siguió, más fuerte, más alto, y yo sentí el olor, el copal con tierra mojada, ahí adentro de la iglesia. Imposible, absurdo, pero estaba ahí, entrando por mis fosas nasales como una mano que empuja una puerta. El olor a copal dentro de una iglesia católica, en medio de una oración de liberación. Uno de los monaguillos empezó a sudar. El sudor le escurría por la frente como si estuviera bajo un sol de mediodía. El otro monaguillo abrió los ojos en medio de la oración y miró hacia la puerta del fondo de la iglesia. Miró fijo, como si hubiera visto a alguien entrar, pero no había nadie ahí. El padre tartamudeó, en una palabra, una sola palabra en medio de la oración. Se atoró, la repitió, siguió. Pero yo lo vi. Vi cómo su cara cambió por una fracción de segundo. Vi el miedo en sus ojos. Un padre experimentado, de años en el púlpito, que seguramente ha rezado por cientos de personas, y en ese momento sintió miedo. Y yo entendí. La señora sabía dónde estaba. Ella no necesitaba el cruce de caminos, no necesitaba el martes, no necesitaba la medianoche. Ella sabía, estaba ahí, dentro de esa iglesia, entre esas paredes, debajo de esas luces que parpadeaban. Ella no me estaba siguiendo. Estaba en todas partes, y ninguna oración iba a cambiar eso. Abrí los ojos, quité la mano del padre de mi cabeza con suavidad, agarré mi bolsa y salí. No dije adiós, no volteé, salí por la puerta de enfrente, caminé hasta la parada del camión y me fui. El padre debe haberse quedado confundido. Los monaguillos deben haberse mirado entre sí. Pero yo no podía quedarme ahí, no porque tuviera miedo, porque no tenía sentido. Era como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Llegué a la casa a las 7 de la noche. Gerardo estaba en la sala con los niños, viendo televisión. Todo normal. Fui al cuarto, me cambié de ropa, me lavé la cara. Normal. Cenamos. Normal. Bañé a los niños. Normal. Los acosté. Normal. Todo absolutamente normal. Hasta las 11 de la noche. Las luces de toda la casa parpadearon, no como un problema eléctrico. No fue un parpadeo y ya. Parpadearon en un ritmo. Despacio. Prende, apaga, prende, apaga, como una respiración, la casa respirando. Los niños despertaron gritando. Los dos, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón. Corrí al cuarto de ellos. El mayor estaba sentado en la cama, con los ojos bien abiertos, señalando la esquina del cuarto. El menor estaba parado en la cuna, con las manos agarradas a la baranda, llorando con la boca abierta pero casi sin sonido.
ese llanto que es tan fuerte que la voz no sale. Agarré al chiquito, me senté en la cama del mayor, abracé a los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue una pesadilla? El mayor me miró y dijo con la voz temblando: «Mamá, había una señora sentada ahí». Señaló la esquina del cuarto. Una señora de vestido negro, con flores muertas, estaba sentada en la silla y se quedó viendo hacia donde dormíamos. El menor, entre sollozos, confirmó: «La señora, mami». Se estaba sonriendo. Me quedé helada. 2 hijos, 2 cuartos diferentes. El menor dormía en mi cuarto esa noche, en la cuna. El mayor en su cuarto. Cuartos separados. Los dos vieron lo mismo, la misma señora, el mismo vestido negro, las mismas flores muertas, la misma sonrisa, y el mayor dijo una frase que me voy a llevar a la tumba. «Mamá», se sonreía como si ya supiera que ibas a regresar. Gerardo apareció en la puerta del cuarto, camisa blanca, pantalón de pijama, descalzo. Miró a los niños, me miró a mí, y vi en sus ojos que él sabía, que ya lo esperaba, que aquello era la consecuencia. Se recargó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y dijo con una calma que cortaba como navaja: «Nunca vuelvas a hacer eso». No gritó, no amenazó, no levantó la voz. Habló bajo, casi susurrando, como si no quisiera que los niños oyeran, pero el tono era de aviso final, de límite, de la próxima vez no voy a poder protegerlos. Abracé a los niños con más fuerza y no contesté. No había nada que contestar. Los niños volvieron a dormirse después de 1 hora. Me quedé acariciándole el cabello al mayor hasta que cerró los ojos. El menor se durmió en mis brazos, con la mano agarrada a mi blusa. Cuando los 2 se apagaron, me levanté despacio, acosté a cada uno en su cama y me fui al baño. Cerré la puerta con seguro, prendí la luz y me miré en el espejo, el baño de mármol, las llaves doradas, el espejo enorme con luz integrada, los frascos de perfume importado en la repisa. Una mujer me miraba de regreso. Uñas arregladas, piel cuidada, cejas depiladas, collar de oro fino en el cuello. Las ojeras estaban ahí. Siempre estaban, pero disimuladas con corrector caro. El maquillaje bueno esconde muchas cosas. Y no reconocí a esa mujer. Busqué en ese reflejo y no me encontré. ¿Dónde estaba la esperanza que contaba monedas en la parada del camión? ¿La que lloraba en la regadera para que la suegra no oyera? ¿La que dormía en la camioneta con los hijos en el asiento de atrás? ¿La que rezaba de rodillas pidiendo un milagro? Esa mujer ya no existía. Había desaparecido. En su lugar estaba otra. Una mujer que vivía en una casa de 4 recámaras, que enterraba listones en el jardín de madrugada, que preparaba platos de mole negro para una cosa sin nombre, que trenzaba su cabello mirando a una sombra en el espejo y ya no sentía miedo. Puse las 2 manos en la repisa de mármol, fría, lisa, cara, y tomé mi decisión, no con palabras, no con pensamiento articulado. Fue una decisión del cuerpo, del estómago, de los huesos. Me iba a quedar, no por miedo de la señora, no por miedo de Gerardo, no porque no tuviera a dónde ir. Me iba a quedar porque yo quería quedarme, porque esa vida, con todos los platos de mole negro, todas las sombras, todas las veladoras que se prendían solas, era mejor que la otra. Y si eso me hacía una mala persona, entonces era una mala persona. Pero mis hijos tenían medicina, tenían cama, tenían escuela, tenían comida. Y eso, para mí, valía más que cualquier oración que alguna vez hubiera rezado. Apagué la luz del baño y fui a acostarme. El olor a copal estaba ahí, débil, casi imperceptible, pero presente como siempre. Me acosté, cerré los ojos y no soñé nada, como siempre. Yo pensaba que la parte más difícil había quedado atrás. Pensaba que después de aceptar, después de decidir quedarme,
La vida iba a seguir en ese ritmo de obedecer, recibir y seguir adelante. Pero la señora no había terminado. O más bien, el pasado de Gerardo no había terminado. Porque cuando haces un pacto para destruir a tus enemigos, alguna hora los enemigos se dan cuenta de que los están destruyendo. Y tratan de reaccionar. El licenciado Octavio Rentería, el antiguo patrón, el hombre que aventó los papeles de finiquito al piso y le ordenó a Gerardo que los recogiera enfrente de 12 albañiles. Ese hombre reapareció. No sé cómo se enteró de la constructora de Gerardo. Tal vez alguien comentó, tal vez vio el nombre en una lona de obra. Tal vez el universo tiene un sentido del humor cruel. Pero se enteró y decidió atacar. El licenciado abrió una demanda contra Gerardo. Lo acusó de robo de material en la época en que era ayudante de albañil. Dijo que Gerardo se había robado bultos de cemento, había desviado entregas, había falsificado notas de remisión. Todo mentira, todo fabricado. Pero el licenciado tenía dinero para contratar un abogado bueno y tenía suficiente rencor para llegar hasta el final. La demanda era pesada. Si Gerardo perdía, podía perder la empresa, los contratos, la reputación, todo lo que habíamos construido, o más bien todo lo que la señora había dado, podía derrumbarse. Entré en pánico. Por primera vez en meses, sentí ese frío en el estómago que pensé que había olvidado. Le hablé a Gerardo a media mañana, con la voz temblando. ¿Ya viste la demanda? ¿Ya viste lo que está haciendo el licenciado? Gerardo estaba tranquilo. Su voz en el teléfono era la misma de siempre, plana, calmada, sin prisa. «Ya vi», dijo, «se va a arreglar». Y colgó. Yo quise gritar, quise marcarle de regreso y preguntarle cómo. Quise exigir una explicación, un plan, un abogado, algo concreto. Pero yo ya conocía ese tono. Era el tono de quien ya sabe el final de la historia, el tono de quien ya habló con quien tenía que hablar. No le marqué de regreso. Me senté en el sillón de la sala, miré la alberca por la ventana y esperé. La audiencia era un miércoles. La noche del martes no podía dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, mirando el techo, oyendo el ruido del aire acondicionado y el silencio de la casa. Gerardo dormía a mi lado, respiración pesada, cuerpo inmóvil. Dormía como piedra, como alguien que no tiene ninguna preocupación en el mundo. A las 3 de la mañana desperté con sed. No sé si realmente desperté o si nunca me había dormido de verdad. Me levanté, fui a la cocina, agarré un vaso de agua y cuando pasé por el pasillo del piso de abajo, vi. La puerta del sótano estaba abierta. Esa puerta siempre estaba cerrada con candado. Gerardo la cerraba y guardaba la llave. Yo nunca había entrado al sótano después de que nos mudamos a esa casa. Nunca. El sótano era el espacio de Gerardo. Él decía que guardaba herramienta, material de obra, cosas de la empresa. Yo nunca cuestioné, nunca quise cuestionar. Pero esa madrugada la puerta estaba abierta, el candado estaba colgando, abierto, balanceándose levemente como si alguien acabara de abrirlo. Y del fondo de la escalera venía una luz débil, color de vela. Esa luz anaranjada que tiembla, que baila, que hace que las sombras se muevan solas. Yo debí haber regresado al cuarto, debí haber subido la escalera, acostarme en la cama y fingir que no vi nada. Pero algo me empujó hacia adelante. No fue curiosidad, fue necesidad. Esa misma necesidad que te hace mirar un accidente en la carretera, aunque sabes que no deberías. El cuerpo va antes de que la mente decida. Bajé el primer escalón, el segundo, el tercero. La escalera de madera crujía bajo mis pies descalzos. El aire se ponía más frío con cada escalón, más pesado. El olor a vela recién apagada, ese olor a pabilo humeando, a cera derretida, a humo fino, se hacía más fuerte. Y debajo de ese olor, el otro. El copal con tierra mojada, siempre presente, como una firma.
En el cuarto escalón empecé a escuchar la voz de Gerardo, baja, respetuosa, casi sumisa. Hablaba como quien pide, como quien agradece, como quien obedece. Palabras que no alcanzaba a distinguir, pero el tono era claro. Era el tono de un empleado hablándole al patrón, de un soldado hablándole al general, de alguien que sabe exactamente cuál es su lugar. Y entonces escuché la otra voz. No era grave como la del velho de la historia de Brasil. Era diferente, una voz de mujer, pero antigua, vieja, con el peso de siglos encima. Una voz que hablaba despacio, como quien no tiene prisa porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo, y más. Entre las frases un sonido. No era risa, era más bien como el crujir de hojas secas, como pétalos de cempasúchil siendo aplastados bajo un pie. Un sonido de algo seco, de algo muerto que todavía se mueve. Bajé un escalón más, el quinto, y vi. Gerardo estaba sentado en una silla de madera de espaldas a mí, inclinado hacia adelante como quien escucha con atención total. La luz de vela venía de algún lugar que no pude identificar. No vi ninguna vela, ningún candelabro, ninguna llama. La luz simplemente existía ahí, como si el aire hubiera decidido brillar. Y del otro lado del sótano, en la sombra más densa, la vi. No completamente, pero la vi. Una figura sentada en una silla que no existía antes en ese sótano. Una silla que yo nunca vi llegar, nunca vi comprar, nunca vi pasar por la puerta, pero estaba ahí, y en ella la señora. Vi el vestido primero, negro, largo hasta el piso, bordado con flores que parecían cempasúchil, pero oscuras, marchitas, muertas. El vestido se extendía en el suelo como si tuviera vida propia, como si las telas respiraran. Y vi las manos de mujer, pero viejas, muy viejas, con la piel seca, agrietada, del color de la tierra del panteón. Los dedos largos, con uñas oscuras, puntiagudas, como si nunca las hubieran cortado. Y en uno de los dedos, el anular de la mano izquierda, un anillo, de plata vieja, con una piedra negra que parecía absorber toda la luz que la tocaba. Pero no vi la cara. No podía ver la cara. Donde debía estar la cara, había algo que mi mente se negaba a procesar. Una oscuridad que era más negra que el negro del sótano. Y de esa oscuridad salían las palabras. Salían flotando lentas, con ese crujido de hojas muertas entre cada sílaba. La señora dijo algo, una frase completa, y yo escuché cada palabra. Escuché con claridad. La voz entró en mis oídos como agua entrando en una grieta, pero no puedo repetirlo, no porque lo haya olvidado, porque las palabras no se quedaron, resbalaron, como agua en vidrio, como arena entre los dedos. Sé que escuché, sé que entendí en el momento, pero un segundo después, las palabras desaparecieron de mi memoria, se evaporaron, como si no estuvieran hechas para ser recordadas por gente como yo. Subí corriendo, sin cuidado, sin silencio. Los escalones crujieron fuerte. Llegué al pasillo sin aliento, con el corazón en la garganta, y subí al cuarto. Me acosté en la cama, jalé la sábana hasta el cuello y me quedé ahí con los ojos abiertos mirando el techo. El piso del sótano estaba helado. Helado como lápida de panteón, aunque estuviéramos en pleno mayo, aunque la casa entera tuviera aire acondicionado. Y había un sonido que noté solo ahí, acostada en el silencio del cuarto, una respiración constante, baja, rítmica, que venía de dentro de las paredes, como si la casa entera estuviera respirando junto con lo que estaba en el sótano. Gerardo subió como 20 minutos después. Se acostó a mi lado. No dijo nada. Yo no dije nada. Los dos de espaldas, despiertos, en silencio. Y en ese silencio escuché el crujido otra vez.
ese crujido de pétalos muertos, viniendo de ningún lugar y de todos lados al mismo tiempo. La señora estaba satisfecha. A la mañana siguiente, miércoles, Gerardo se puso el traje oscuro, la camisa de lino blanca, el reloj caro. Salió a la audiencia como quien sale a una comida de negocios. Tranquilo, confiado, sin abogado de último minuto, sin carpeta de documentos bajo el brazo, sin sudor en la frente. Solo él, el traje y esa calma que me ponía la piel chinita. Yo me quedé en la casa. No pude comer, no pude ver televisión. Me quedé sentada en la barra de la cocina con una taza de café que se enfrió en mi mano, mirando hacia la nada. A las 2 de la tarde, Gerardo llamó. Se acabó, dijo. 3 palabras. Se acabó, desechada. El licenciado Rentería había llegado a la audiencia seguro de sí mismo, con abogado caro, con carpeta llena de pruebas. Y en menos de una hora, todo se desmoronó. Las pruebas se contradecían. Testigos que él había llevado cambiaron su declaración. Documentos que presentó tenían fechas inconsistentes. El juez no solo desechó la demanda, sino que insinuó que el licenciado podía enfrentar cargos por litigio temerario, pero no paró ahí. En las 2 semanas siguientes, la vida del licenciado Octavio Rentería se derrumbó como un edificio con los cimientos podridos. Los socios de la constructora donde él trabajaba se salieron. 3 contratos grandes se cancelaron el mismo día. Trabajadores renunciaron en bloque, 7 de una vez, la misma mañana, como si se hubieran puesto de acuerdo. La esposa se fue, se llevó a los hijos, pidió el divorcio. El banco ejecutó una deuda vieja. El licenciado perdió la casa, perdió el negocio, perdió todo. Lo vi en la calle como 3 semanas después. Un martes, irónicamente. Yo iba en la camioneta parada en el semáforo y él pasó por la banqueta, con gorra, camiseta arrugada, bermuda vieja, bolsa del mercado en la mano, ojeras profundas, barba sin rasurar, hombros encorvados. El hombre que le aventó los papeles a Gerardo al piso, el hombre que gritó inútil frente a 12 personas, el hombre que se creía dueño del mundo porque tenía una constructora y unas camionetas. Pasó a menos de 2 metros de mi camioneta. No me vio, o si me vio, no me reconoció. Bajé la ventanilla y lo miré. Lo miré bien y sentí 2 cosas al mismo tiempo. La primera fue satisfacción, cruda, caliente, verdadera. Esa satisfacción que viene desde el fondo del estómago y sube al pecho como una ola. Tú le aventaste los papeles al piso, tú le ordenaste a mi esposo que los recogiera de rodillas. Y ahora, mírate. La segunda cosa que sentí fue pavor, porque sabía que aquello no era casualidad, no era karma, no era justicia divina, era la señora. Eran esas manos secas y viejas que descansaban en los brazos de la silla en mi sótano. Ese crujido de pétalos muertos, de quien ya sabía el resultado antes de que empezara el juego. Y si ella le hizo eso al licenciado Rentería, podía hacérselo a cualquiera. A cualquier persona que se cruzara en el camino de Gerardo. A cualquier persona que se cruzara en mi camino, incluyéndome a mí si me salía de la línea. El semáforo cambió. Subí la ventanilla y seguí adelante. Y fue ahí cuando entendí todo. Gerardo compró la constructora del licenciado Rentería 2 meses después. La compró por un precio tan bajo que era casi una ofensa. Lo que valía millones, él lo agarró por unos cientos de miles. La remodeló toda. Cambió la maquinaria, pintó las oficinas, puso su nombre en la fachada. Pasó frente a esa constructora donde lo trataban como basura y ahora leía su propio nombre en letras grandes. Gerardo Chávez, Construcciones y Materiales. Yo estaba a su lado cuando pusieron el letrero. Él miró hacia arriba, miró el letrero y no sonrió.
Solo asintió con la cabeza despacio, como quien confirma una promesa vieja. La familia que firmó nuestro desalojo, el dueño del departamento que dijo, yo también tengo que pagar, ahora vivía de renta, en un departamento más chiquito que el que nosotros teníamos. Lo supe por casualidad, por una vecina de antes que comentó. No sentí alegría por eso. No sentí nada, y tal vez esa nada era la peor parte. Mandé remodelar la casa de mis papás, la casa donde crecí, en el pueblo, cerca de Toluca. Una casa sencilla, de 2 cuartos, con piso de cemento y techo de lámina. Mandé cambiar todo: piso nuevo, pintura nueva, techo de teja, muebles nuevos, clima en cada cuarto. Mi papá me habló el día que terminó la remodelación. Es un hombre callado, de pocas palabras, de esos que demuestran todo con la mirada y nada con la boca. Pero ese día habló. Dijo, hija, gracias. Y se le quebró la voz. Lo escuché llorando del otro lado de la línea. Mi papá, que nunca lo había visto llorar en la vida, llorando por un clima, y lloré con él. Lloré de verdad. Por primera vez en meses, lloré y las lágrimas tenían sentido. Los niños estaban en la mejor escuela privada de la zona. El mayor sacaba buenas calificaciones, iba a natación, tenía amigos de familias que tenían dinero desde hacía generaciones. El menor estaba en tiempo completo, dibujaba, pintaba, jugaba en el patio de la escuela que parecía parque de diversiones. Los dos tenían su propio cuarto, televisión, videojuegos, ropa nueva. El mayor ya no tosía, no le silbaba el pecho, no despertaba de madrugada ahogándose. Respiraba limpio, profundo, tranquilo. Y cada vez que escuchaba su respiración por las noches, cuando pasaba por el cuarto y pegaba la oreja a la puerta, yo pensaba, es por esto. El vestidor de Esperanza Morales tenía 38 metros cuadrados. 38 metros cuadrados de vestidos, blusas, faldas, zapatos, bolsas, cinturones, mascadas, organizado por color, con iluminación integrada, con espejo de cuerpo completo al fondo. El departamento donde vivíamos antes del pacto tenía 42 metros cuadrados en total. Mi vestidor era casi tan grande como toda mi vida de antes. Entraba ahí a veces, sin motivo, solo para quedarme parada en medio de los vestidos colgados, pasando la mano por las telas, sintiendo la seda, el lino, el algodón egipcio. Y recordaba que ya usé tenis rotos en el frío. La suegra, doña Consuelo, la mujer que dijo que yo era una muerta de hambre que arrastró a su hijo al hoyo, que Gerardo pudo haberse casado con la hija de la comadre Lupita, que yo no servía para nada. Esa mujer llamaba cada semana ahora. Gerardo, mijo, la medicina de la presión subió, ¿no me puedes ayudar? Gerardo, el refrigerador está haciendo ruido, ¿no lo mandas a arreglar? Gerardo, vi una estufa en oferta, ¿no quieres? Gerardo contestaba. Escuchaba en silencio. Hacía la transferencia desde el celular y colgaba, sin adiós, sin para servirte, sin nada. Colgaba y ponía el celular en la mesa como quien guarda una herramienta después de usarla. Yo me quedaba al lado, escuchando, y sonreía. No una sonrisa grande, no una sonrisa de victoria, una sonrisa chiquita, cansada. La sonrisa de quien se acuerda de cada palabra que esa mujer dijo, de cada muerta de hambre, de cada pudo haberse casado mejor. Y ahora escucha esa misma voz, que antes era de orden y de juicio, pidiendo, suplicando casi. Yo sé que esa sonrisa no es bonita, sé que no es noble, pero es real. Y después de todo lo que viví, lo real es lo único que me importa. Mi vida hoy es una rutina extraña, llena de reglas que nadie entendería, pero una rutina. Me despierto a las 6:30, preparo el desayuno de los niños, los llevo a la escuela en la Suburban Negra. Regreso a la casa, hago ejercicio en el gimnasio del fraccionamiento como me encargo de las cosas de la casa.
En la tarde, a veces voy al centro comercial, a veces me quedo en la alberca leyendo un libro, a veces no hago nada, nada. Solo me siento en el sillón y miro el jardín, el pasto verde, las flores que planta el jardinero, y me quedo ahí, en silencio. Porque el silencio, ahora, es un lujo. No el silencio de quien no tiene que decir, el silencio de quien no necesita decir nada. Gerardo viaja cada luna nueva. Agarra el carro el viernes en la tarde, dice que va a arreglar cosas de la empresa en otra ciudad y regresa el domingo en la mañana. Yo sé a dónde va, sé lo que hace, ya no pregunto, no necesito. Cuando regresa parece descansado, parece ligero, parece el Gerardo de antes. Antes de todo, antes de la desesperación, antes de la camioneta, antes del cruce de caminos. Pero solo parece, porque detrás de esa ligereza hay un peso que nadie ve, un peso que él carga solo y que yo ayudo a cargar en silencio. El plato de mole negro continúa, cada mes en la luna nueva. Lo preparo con cuidado ahora. Escojo el mole, solo mole negro de Oaxaca, del bueno, que compro en una tienda especial del centro. Parto el pan de muerto en pedazos exactos, sirvo el mezcal hasta el borde del vaso, sin derramar una gota. Arreglo todo en el plato con la atención de quien monta un plato de restaurante. Lo llevo al sótano, lo pongo en el rincón. Lo volteo hacia la pared y en la mañana el plato regresa vacío, limpio, siempre limpio. Yo ya ni siquiera miro con asombro. Agarro el plato, lo lavo, lo guardo, parte de la rutina. Los niños están bien, sanos, felices, buenas calificaciones, amigos, actividades. El mayor quiere ser arquitecto, el menor quiere ser dibujante de historietas. Los dos duermen tranquilos, sin pesadillas, sin gritos, sin señora de vestido negro sentada en la orilla de la cama. Aquello pasó una sola vez, una única vez, como un aviso, una demostración. La señora mostró lo que podía hacer y después lo guardó. Como quien muestra una pistola, la guarda en la funda y no necesita mostrarla otra vez. Cada primer martes del mes, a las 3 de la mañana, me levanto de la cama. Voy al baño, agarro el peine de madera oscura que está en el segundo cajón, suelto mi cabello y lo trenzo, despacio, sin parar, sin cerrar los ojos, mirando al espejo todo el tiempo. La sombra siempre está ahí, la figura oscura de mujer con el vestido de flores muertas, parada atrás de mí. Ya no tengo miedo. Hace tiempo que no tengo. De hecho, una noche, me acuerdo exactamente cuál, era un martes de noviembre, olía a cempasúchil por el Día de Muertos. Asentí con la cabeza hacia la sombra, un asentimiento pequeño, casi imperceptible, de reconocimiento, de sé que estás ahí, y la sombra asintió de regreso, despacio, la cabeza sin rostro inclinándose en mi dirección, como una reverencia, o como un acuerdo. Desde esa noche siento una calma extraña después del ritual, una paz que no viene de adentro de mí, viene de afuera, viene del espejo, viene de la sombra, como si la cosa que está ahí atrás de mí no fuera un enemigo, no fuera una amenaza, fuera una centinela, una guardiana, algo que está ahí para asegurarse de que nadie entre a esa casa, de que nadie toque a mis hijos, de que nadie se meta con lo que es nuestro. Y yo sé que esto suena de locos. Sé que cualquier persona normal oiría esto y saldría corriendo, pero yo no soy una persona normal. Hace tiempo que no lo soy. Hay algo que noté hace como 2 años y que nunca le he dicho a nadie. Ya no sueño, ningún sueño, cero. Me acuesto en la cama a las 11 de la noche, cierro los ojos y lo siguiente que veo es el sol entrando por la ventana a las 6:30 de la mañana. Nada en medio, ninguna imagen, ningún color, ninguna historia. El sueño se volvió un agujero negro, un vacío absoluto,
como si alguien apagara mi conciencia cuando cierro los ojos y la prendiera otra vez cuando los abro. Al principio, eso me asustaba. Despertaba y me quedaba ahí, quieta, tratando de recordar si había soñado algo. Lo que fuera. Una cara, un color, una sensación. Nada, siempre nada. Investigué en internet. Leí sobre condiciones médicas, sobre estrés, sobre medicamentos que bloquean los sueños. Nada aplicaba. Yo estaba sana. Yo no tomaba medicamento. Yo no estaba estresada. Simplemente no soñaba. Después de un tiempo dejé de buscar explicación, porque yo ya sabía la explicación. La señora cobra de formas diferentes. De Gerardo cobra tareas, viajes, misiones, cosas que exigen acción, presencia, obediencia física. De mí cobra de otra manera. Cobra por dentro el plato de mole, el espejo de madrugada y los sueños que me fueron quitados sin que yo me diera cuenta cuándo. No hubo un último sueño, no hubo una despedida. Un día soñaba y al otro no. Y nunca más. Yo nunca más voy a saber cómo es soñar. Nunca más voy a despertar con el recuerdo de haber volado, de haber encontrado a alguien que ya murió, de haber visitado un lugar que no existe. Nunca más voy a tener pesadilla, lo cual, pensándolo bien, tal vez sea una ventaja, pero tampoco nunca más voy a tener ese sueño bonito, ese que despiertas y te da tristeza porque se acabó. Eso me fue quitado, para siempre. Y si soy honesta, esa es la única cosa que todavía duele. La única cosa que, cuando me detengo a pensar de verdad, me hace apretar las manos y morderme el labio. No el pacto, no los rituales, no la sombra, los sueños, la ausencia de ellos. Ese vacío todas las noches, ese negro absoluto entre acostarme y levantarme. Como si me muriera un poco cada noche y resucitara cada mañana sin recuerdo de dónde estuve. Pero respiro. Miro por la ventana. Veo a mis hijos subirse a la camioneta para ir a la escuela. Y el vacío pasa. Yo sé lo que la gente que está escuchando esto está pensando. Están pensando que estoy loca, que inventé todo, que es demencia o superstición o mentira de alguien que quiere atención, o están pensando que soy una persona terrible, que le vendí mi familia al diablo, que debería estar de rodillas en un altar implorando perdón, que Dios me va a castigar, que el infierno está reservado para gente como yo. Puede ser, tal vez sí esté reservado, pero te voy a hacer una pregunta. Y quiero que la contestes de verdad, dentro de tu cabeza, sin fingir que eres mejor de lo que eres. ¿Alguna vez dormiste en una camioneta con tus hijos? ¿Alguna vez escuchaste a tu hijo de 5 años tosiendo toda la noche y no tuviste dinero para el inhalador de 250 pesos? ¿Alguna vez pediste frijoles prestados a la vecina y viste lástima en sus ojos? ¿Alguna vez contaste monedas en la parada del camión para ver si te alcanzaba para el pasaje? ¿Alguna vez te humillaron en el trabajo frente a todos y tuviste que recoger tus papeles del piso de rodillas? Si ya viviste eso, entonces me entiendes. No necesito explicar más nada. Sabes que existe un punto en que la moral se vuelve un lujo, un punto en que la fe se vuelve un consuelo demasiado bonito para quien tiene hambre, un punto en que miras a tu hijo tosiendo y piensas, yo haría cualquier cosa. Cualquier cosa. Si pudiera regresar en el tiempo no cambiaría nada. Sé que esa frase es pesada, sé el peso que carga, pero es la verdad. Mis hijos tienen futuro, tienen salud, tienen techo, tienen comida, tienen escuela, tienen una mamá que ya no llora en la regadera y un papá que ya no duerme en la camioneta. Yo tengo comodidad, tengo dignidad. Tengo un vestidor casi tan grande como el departamento donde vivía. Y sí, tengo un plato de mole negro que desaparece cada luna nueva y una sombra en el espejo del baño que me saluda de madrugada. Pero todo mundo paga algo. La diferencia es que la mayoría de la gente paga con toda una vida de trabajo y al final todavía muere debiendo.
Yo pago de otra forma, y mi forma funciona. La señora es exigente, tiene reglas, tiene plazos, no perdona errores. Cuando Gerardo leyó el nombre en la lápida, pagó con 2 semanas de fiebre y delirio. Cuando yo traté de ir a la parroquia, mis hijos la vieron sentada en la orilla de la cama. Las consecuencias existen, pero son proporcionales. Tú obedeces, ella cumple. Tú fallas, ella cobra. Sencillo, más sencillo que cualquier contrato de trabajo que haya firmado. Más justo que cualquier patrón que haya tenido. Más confiable que cualquier promesa que cualquier ser humano me haya hecho. La señora cumple, siempre cumple. Y después de años conviviendo con esto, puedo decir algo que tal vez espante a quien está escuchando. Yo confío en ella, más de lo que confío en cualquier persona viva, porque ella nunca mintió, nunca prometió y no entregó, nunca dijo una cosa e hizo otra. Si entendiste lo que quise decir, entonces tal vez tú también ya lo hayas sentido. Ese olor de copal de madrugada, ese olor de copal mezclado con tierra mojada que aparece de la nada, cuando todo está en silencio, cuando todos duermen. Ese olor que no viene de la cocina, no viene de la calle, no viene de ningún lugar que puedas señalar con el dedo. Si ya lo sentiste, bueno, entonces no soy yo quien tiene que explicarte más. Tú ya sabes lo que viene después del olor. Ya sabes que el siguiente paso es tuyo. Y si un día tomas una decisión parecida a la mía, no te voy a juzgar. Porque sé de dónde vienes, sé lo que sentiste antes de llegar a ese punto. Y sé que nadie toma este tipo de decisión cuando está cómodo. Nadie busca a la señora cuando la vida está bien. Hay una última cosa, algo que guardo conmigo y que tal vez un día tenga el valor de contar completo. Pero hoy no. Hoy solo voy a dar un pedazo. El plato de mole negro. El que preparo cada luna nueva y pongo en el sótano volteado hacia la pared. Ese plato que en la mañana regresa vacío, limpio, sin ninguna migaja. Pues sí, una vez miré, una sola vez. Me levanté en medio de la noche, fui al sótano, prendí la luz y miré el plato antes del amanecer. Miré lo que estaba ahí adentro, o más bien, lo que ya no estaba ahí adentro, porque el plato no estaba vacío. Y lo que vi, no. Esa parte queda para otro día, si ustedes quieren escuchar. Si tienen estómago, se los cuento. Pero hoy no. Mi nombre es Esperanza Morales. Vivo en una casa de 6 recámaras con alberca climatizada. Mi esposo es dueño de una constructora y de una cadena de tiendas de materiales. Mis hijos van a la mejor escuela de la zona. Tengo todo lo que siempre quise. Y el precio que pago es un plato de mole, un peine de madera y un sueño sin sueños. Si eso me hace una mala persona, entonces soy una mala persona que duerme en una cama king size con sábanas de algodón egipcio, despierta sin preocupaciones y toma café mirando el jardín. La conciencia, con el tiempo, una aprende a ponerla en el mismo lugar que los platos de mole negro. En un rincón oscuro, volteada hacia la pared, donde nadie tiene que verla, y en la mañana, cuando vas a ver, también está limpia, vacía, como si nunca hubiera existido.